Amuleto. Miren esto, porque aquí se arma una. Está raro. Está molesto. Está molesto. No, es que esto se ha vuelto las redes sociales, se han vuelto un espectáculo dantesco en el que lamentablemente, mira, a lo que subí fue esencialmente a ratificar en vivo lo que te mandé por WhatsApp. ¿Tú quieres que a decírtelo a decírtelo a ti y decir, claro, por supuesto. Mira, el mundo, escúchame esto. Tú lo vas a decir. La única cosa que tú puedes estar convencido es que yo no digo nada en privado que no pueda sostener en público, nunca. Bueno, nunca digo nada en privado que no pueda sostener en público. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Dos. A mí me importa 4 pepinos los likes, los dislikes, lo que sé yo y lo que sé cuando. Eso no me importa. Lo que piensen otros, eso no me importa. ¿Qué te hace pensar, Israel, que yo estoy pensando en eso? Escúchame, no lo digo. Explicarte. A mí lo que me importa, a mí lo que me interesa, en el fondo de todos los fondos, es defender a mi país, cumplir con mi deber, y entre eso está también quedar bien con la gente que yo quiero. Con tu país no, con la dictadura cubana. Es lo que tú quieres, Israel Rojas. Tú no quedas bien con el país cubano. Tú quedas bien con la dictadura cubana y así puedes hacer, ¿cómo se llama? Estos conciertos y puedes irte de gira y puedes venir a Miami y ahí van a estar los puentes de amor recibiéndote. Puedes ir a la casa de Carlos Lazo y hablar y conspirar desde el imperio y virar lleno de dólares, o quizás no lleno de dólares, pero sí depositados en las tarjetas MLC y poder comprar y no poder hacer nada de esto. Eso es lo que te interesa a ti. Y a ti lo que te interesa es que quiten el embargo para tú poder venir a los Estados Unidos a dar estos conciertos, dando estos discursos de limpiándole la cara a la dictadura cubana. ¿Ok? Muy importante eso. Al mundo que yo quiero, al mundo que yo quiero, sí. Al mundo que yo quiero, no lo quiero ver siendo un personaje de redes sociales de esta manera. Esto no hace bien. Esto no hace bien. Tienen un grupo de gente que le gusta caerte atrás, darle like, no sé qué, y ver cómo dolorosamente tú te haces daño a ti mismo. Y a veces con dolor, lo tengo que decir, a mi juicio puedo estar equivocado, porque yo sí puedo estar equivocado, yo no tengo ningún problema. Pero tú quieres que todo el mundo vaya a tu programa primero, que todo el mundo te haga la reverencia primero. No, todo el mundo no está dispuesto a reconocerte que tú eres el canal más no sé qué. Vamos, qué sé yo. Te propongo. Yo quiero, déjame decirte una cosa, subí a decirte esto. Subí a decirte, un momentico para que ustedes, por si no lo saben, un momentico, la canción que tiene Edmundo García en su programa, cuando él abre, qué sé yo, la introducción, es de Israel Rojas. Israel Rojas se la hizo. Y mira todo lo que está diciendo Israel Rojas de Edmundo García. Esto no es una cosa casual, esto es pensado, ¿ok? Vamos a seguir escuchando. Subí a decir lo mismo que te dije en los WhatsApp. Yo no soy pro Lazo, ni contra Lazo, ni contra nadie. Yo soy un hombre contra el bloqueo. Creo que las caravanas que deciden esta pelea son las caravanas que se hacen en Estados Unidos, sobre todo en el sur de la Florida. Creo que las personas que van a esas caravanas ponen su pecho, ponen su cabeza, y perfectamente en cualquier momento ahí se puede dar una desgracia, porque las fuerzas verdaderamente peligrosas podrían, como en el pasado, en un momento en que todos los días en los Estados Unidos hay muertos por tiroteos y cosas, convertir eso en un baño de sangre. Allí solamente con ir y estar en contra del bloqueo, con solamente hacer eso, se toma una posición muy vertical, muy a mi juicio, muy respetable. Y me da lo mismo cómo vaya, me da lo mismo si van con un pullover que diga viva esto, viva lo otro, mientras vayan en contra del bloqueo. Y si van con un pullover, viva Donald Trump, ¿cómo lo reciben ahí? ¿Cómo recibirían a Boris Sancho si va ahí? Bueno, de hecho, a una caravana fueron con un pullover mío. Mira tú, qué locura. A una caravana con un pullover mío. Increíble.
que tanto daño le hace a este pueblo, a mí me sirve igual. Todo lo demás, a mi juicio, nunca para buscar no sé qué y para querer confundir principios, qué sé yo. Miren, señores, la manera en que lo están haciendo, la gente que lo está haciendo bien y lo está haciendo con amor y lo está haciendo con entrega y lo están, mire, móntese en una bicicleta y salga de un lado a otro para que vea cómo se suda, cómo se duele, cómo duele el fondillo sentado en el sillín de una bicicleta. Eso yo creo que merece respeto. Por eso nosotros, los supuestos revolucionarios, tenemos que convertir eso en un show pedestre y horrible en el que se le haga daño a otras personas. ¿Qué cosas son esas? Eso es lo que creo. Y te lo digo, el mundo, mira, lo digo. Dame Israel, yo te estoy escuchando, yo quiero saber. Como te quiero, tú no estás bien de salud. Venga para Cuba y atiéndase. Aquí lo queremos. No, para Cuba no. Si va para Cuba lo perdemos. Si él vino así de Cuba, Israel Rojas, tú lo que lo quieres matar. Tú lo quieres sacar de circulación. Si va para Cuba lo pierdes. Si él se fue sano para Cuba y cuando viró así desbaratado. Por tu madre. Ay, Dios, te quieren matar el mundo. No vayas para Cuba. No vayas para allá. Y no te pongas Abdala. Ponte la Pfizer. Lo queremos, yo te quiero. Y como te quiero, mira, te quiero porque usted ha sido el hombre que ha dado una pelea significativa y heroica. Y por eso te quiero y te respeto. Pero el mundo se ha convertido en una cosa que honestamente no está haciendo bien. Dice el mundo, parece que no no me quiere. Lo quiere mandar para Cuba. Estás haciendo bien. Es lo que podemos hablar. ¿Podrás escucharme a mí? Sí, claro, podemos hablar. Yo tengo que entrar diciéndote a ti y a tu audiencia que esto que están haciendo en redes sociales es muy lamentable. Es lo que creo. Y te lo digo de corazón y repito, me da lo mismo como piensa otros en la vida. Ese es mi punto de vista. Punto, ya, más nada. ¿Tú crees que tú puedes atenderme por primera vez en este tema? ¿Por primera vez? Sí, claro que sí. Voy a hacerte algunas preguntas, Israel. ¿Tú has visto los programas que yo he hecho mostrando la evidencia en el tema de la caravana? Evidencia. Mira, el mundo, escúchame. La evidencia que yo tengo es que las caravanas se hacen una vez al mes todos los domingos. Yo no tengo tiempo para estar todos los días metido en redes sociales. Pero de verdad tú te... No, la vida no gira alrededor de la directa que tú haces, ni la que hace nadie. La vida no gira alrededor de un youtuber, mi hermano. La posición que tú asumes respaldando todas las tesis que me atacan es casual. Porque tú no tienes tiempo a ver. En el mundo, mira, yo no sé cuáles son las tesis que te atacan. Yo lo que sé es que todo lo que vaya en contra del esfuerzo que hace un grupo de cubanos por derrumbar el bloqueo, a mi juicio, es incorrecto y es cerrado. Es lo que dije, fue lo que he tenido en todos los lugares. Esa afirmación que tú acabas de hacer es una licencia para matar. Hay licencia para matar. O sea, si me monto en ese carro, atropello todo lo que hay al lado. Si no va en mi dirección. Licencia para matar. Pero ¿cómo yo voy a abogar de que hay licencia para matar a quién? Si yo cuestionar, a ver, tú no te das cuenta que yo tengo la evidencia para desmontar todo eso. Yo he desmontado el primer día. ¿La caravana? Tú me vas a oír. ¿Tú tienes la evidencia para desmontar la caravana? No, yo he apoyado las caravanas desde la primera caravana. Primero que todo el mundo, yo apoyé a Carlos Lazo. Yo le di tribuna a Carlos Lazo desde el 2006 cuando no lo había. Siempre. Carlos Lazo, la primer lugar aquí, cuando estaba en la bicicleta, todavía no había caravana. Yo hubo una amenaza y avisé. Parece que no ves mis transmisiones. Yo avisé. Incluso hice la denuncia. Está aquí, está puesto. Yo tengo ahí las tremendas gracias de Carlos Lazo. Yo tengo ahí una cantidad de reconocimiento de Carlos Lazo y dice a mí. Yo tengo ahí la evidencia de que soy el primero en la transmisión. Y la gran pregunta es, como se lo estaba diciendo al principio, ¿y qué pasó? Mi gente, esto se puso en candela. Ay, estoy ahogado. Ay, policía. Ay, estoy ahogado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que Carlos Lazo se aleje de Edmundo García? ¿Qué pasó para que se distancie de Edmundo García? ¿Qué fue lo que pasó? Se lo voy a decir en unos instantes. Que lo respeto. Yo soy la primera persona que le abre puertas desde el 2006, desde hasta ahora. Ahora, cuando la amenaza, ahí está, la cosa que está en video, la cosa que está grabada. La amenaza, ¿cuál amenaza? Déjame terminar el punto. Toda esa evidencia, déjame terminar el punto, yo te voy a dejar todo el tiempo. Déjame terminar.
Fíjate, toda esa evidencia yo le he puesto, toda, que yo he sido en cada una de las caravanas de Estados Unidos. Fíjate, además, que yo no había ido a la caravana porque llego, estoy mal, no tengo carro, y porque no quería que era mi lugar, pero fíjate, a partir de estas discusiones, que Fidel ha hecho. Entonces eso yo se lo pedí por interno. A Carlos Lazo, ahí está el resto. Yo le pedí públicamente que por favor, yo no me metí en eso. Yo no me pinté esto de nada. Y además, yo la palabra caravana no la mencioné yo oportunistamente. Se produce la promoción. Escúchame. ¿Por qué? Nunca me lo dijiste. ¿Por qué? Primera vez que me entero ahora. ¿Por qué no me llamaste y me lo dijiste? Pero que te voy a llamar el mundo cuando yo soy, pero el mundo yo no soy, mira, ya te lo dije por interno, yo no soy un regañón, yo no soy una conciencia crítica de nadie, yo no soy tu mundo, yo no soy tu padre, yo en todo caso soy a veces alumno, lo he sido, como hemos sido alumnos muchos de muchas cosas. No, estás equivocado. Yo busco, yo voy a más a decirte, oye, mundo, no te fajas con fulano, no te fajas con Prensejo. A mí qué me importa, a mí no me importa. Nunca se te ocurrió decirle a Lazo, no le pudiste decir a Lazo que va a todos los canales y que reconoce que él no tiene nada contra mí. ¿Por qué? Por alguna razón Lazo dejó de verte, el mundo, por alguna razón. Y entonces, yo, a partir de eso, pregúntate tú qué. Ya, yo voy a decir la razón. La razón es que el mundo. La razón, miren la cara con que quedó Israel ahí. No miren lo que estén manejando, no miren ahora, por favor. La razón es que el mundo se drogó y nosotros lo pusimos aquí y Carlos Lazo tomó distancia en cuanto a eso. Carlos Lazo es un profesor y no puede estar mezclándose con un tipo de personaje como Edmundo García. Y el ego se comió a Edmundo García, se lo tragó a Edmundo García y los demás al lado dijeron, Edmundo García ya no es el mismo Edmundo García pragmático, educado, no alterado, no drogado, de antes, que defendía la Revolución Cubana. Esto es un trapo viejo, sucio, algo que apesta, que tenemos al lado de nosotros y que es un arma que pueden utilizar en contra de nosotros. Nosotros nos dimos cuenta de eso y por eso atacamos a Edmundo García y lo demás es historia. Todos los ataques que ha sufrido, incluso hasta de Israel Rojas, que le hizo un tema para su programa La Tarde se Mueve. Entonces, cuando tú ves todo eso, tú dices, y esto es una enseñanza para los revolucionarios que me están viendo, porque ahí están. Yo sé que ustedes están ahí. No sé si están en el chat, no sé si están en algún lugar, pero están ahí. Todos los dislikes que ustedes pueden ver ahí son de ¿cómo se llama? De los revolucionarios estos que vienen acá. Vamos a seguir escuchándolo aquí un momentico rápido para terminar con esto. Existe que Lazo, que es un tipo intachable, dejó de ver. Espérate. Dice Israel de buena fe que Lazo es un tipo intachable. Bueno, oye, Israel, tú no estás viendo mis directas. Tú no estás viendo con el tipo de persona que se rodea a Carlos Lazo, ¿eh? Porque me he dedicado a eso, a hacerle la tareita a Carlos Lazo y la voy a seguir haciendo. Vengo con cositas mejores, pero tranquilo, todo a su tiempo. Carlos Lazo no es un tipo intachable. Ahora, si a Carlos Lazo lo comparas con Liber Barrueta, ya ahí es otra cosa. Si lo comparas con Edmundo García, es otra cosa, ¿no? Y ahí es donde viene la táctica y la estrategia que estoy hablando. Vamos a seguir escuchando. Tú sabes que tú eres abogado. Tú viste lo que tú has dicho, tú has dicho que yo tengo que demostrar mi inocencia. No, Lazo tiene que demostrar por qué. Pero, ¿qué tú quieres? ¿Que yo te demuestre tu inocencia? Pero no, si nada de eso es trascendente, nada de eso define lo que pasa con Cuba. O sea, si ahora alguien habla mal de ti, ya eso es una cosa que se va a acabar el mundo. Si alguien habla mal de mí, el mundo se va a acabar por eso. No, hay que pasar por encima de eso y seguir hacia adelante. Ya no te das cuenta. No, la culpa eres tú, mi hermano. Cuida, sal de tu... Que seas tú quien sale. Esto es real, ya después la bobería de esa, pero eso no es lo que define un sujeto para construir. Y tú afirmaste ahí, tú diste a entender ahí, como que esto lo hacía, ¿por qué? Por like, dislike, por popularidad, por suscripción. Bueno, entiende lo que tú quieras. Entiende lo que tú quieras. Yo sé. Es lo que dijiste. Mira, te estoy diciendo de corazón lo que yo creo. Es que todos los argumentos que tú me estás diciendo es lo que dijo fulano, lo que dijo Prensejo y lo que dijo Sultanejo sobre tal cosa. Mira,
pueden decir lo que digan. Si salen cada domingo, si ponen el pecho, si se enfrentan a que aparezca un loco y le mete un tiro por pedir que se acabe el bloqueo, para mí merecen respeto. Y pueden mañana hablar mal de mí, no importa si quién soy yo. Te voy a decir una cosa que te la voy a decir. Ayer, si tal vez yo tuviera la fe, yo te digo una cosa. ¿Tú sabes por qué yo estoy defendiendo? Porque lo único que yo tengo en la vida es lo que he hecho. Mi vida no tiene otra cosa que lo que he hecho. Que tú lo pusiste en duda. Tú lo pusiste en duda. Mira, si estoy aquí en tu directa es por lo mucho que te respeto por lo que has hecho. Menos mal que lo respeta con todo lo que le ha dicho. Si no lo respetara, caballero, sigan escuchando para decirle esto. Pero lo que estás haciendo ahora está bien. Lo que estás haciendo ahora es tomarte en serio una cosa que es de redes sociales. Si te la tomas en serio, que sea para construir. Esas son esas. Te estás volviendo. Mira, lo digo. Tienes razón. ¿Por qué tú haces redes sociales? Israel, entonces, ¿por qué tú haces redes sociales? Las acusaciones que has hecho contra mí, Israel, las cosas que hiciste el sábado. El sábado, Ray Fernández. La explosión de Ray Fernández el sábado. ¿Por qué Ray Fernández? ¿Por qué tú? No, yo no te he hecho ninguna acusación. Yo te estoy diciendo. Vamos a ver juntos tu alegato. Vamos a ver juntos tu alegato. Vamos a ver juntos lo que tú dijiste. Vamos a ver, Altiero, vamos a ver juntos con Israel. No te das cuenta que estás llevando esto a un terreno que parece un show de televisión. Yo no vi. Voy a decirle a alguien que quiere que lo que no está bien, y yo no lo veo bien, que yo creo que tú no estás bien. Es lo que creo. Yo creo que tú no estás bien ni físicamente. Te lo digo públicamente. La gente te lo diga. Eso que tú estás diciendo, eso es fusilamiento moral. Eso es no saber entrar al tema. Entra al tema. Dale, que tú eres un revolucionario. ¿Qué tema? Lo que yo creo. Ya te digo lo que me parece. ¿Qué tema después que tú dijiste que el mundo aquí no hay tema? Aquí no hay tema. Aquí el tema. Mira, escucha, nos equivocamos. Pero ¿por qué tú no estás equivocado? ¿Por qué no reconoce que estás equivocado? ¿Por qué no reconoce? Mira, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor me lo he tomado demasiado personal. ¿Por qué no lo reconoce? ¿Por qué no toma una tacita de humildad y dice, redes sociales, esto es para construir? Lo que importa es que los domingos salga la gente a desfilar. ¿Por qué no vemos juntos el video? ¿Por qué no vemos juntos el video? Vamos a ver juntos el video. ¿Quieres? Vamos a verlo juntos. Y dale un nombre con el video. Vamos a ir parando en el video de lo que tú dijiste. De lo que tú dijiste. Para eso. Abrazo grande. Para irlo a decir y decirme a mí si tienes tiempo. Para respaldar lo que me acusan esa gente que me para eso tienes tiempo. Escúchame. A mí no. Vine a tu directa y dije lo que tenía que decir. Claro. Te quiero, te abrazo y cuídate mucho. Mentira,